Muy buenos días. Es un gusto poder presentar los medios de prueba dentro del proceso penal de Guatemala. A continuación presento integrantes del grupo. José Chicardona, Azucena Medina Reyes, Amparo Godoy, Walter Chitamul Cárcamo, Erika Campanero Sinay y su atenta servidora Wendy Urrutia, quienes cursamos el sexto semestre de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regional de Guatemala, dentro del curso Derecho Penal 1, Derecho Procesal Penal 1, impartido por la doctora Mireya Batún. Al hablar de los medios de prueba, nos encontramos que es todo aquello que puede ser de utilidad para poder describir la veracidad relacionada a los hechos que dentro del proceso penal guatemalteco se investigan y en relación de los que se pretende una actuación de nuestra ley sustantiva. Es muy importante establecer que el sistema de justicia penal está conformado por 6 medios de prueba. A continuación hablaremos de el primer medio de prueba, titulado Inspección y Registro de Lugares, Cosas o Personas o Allanamiento en Dependencias Cerradas o Lugares Públicos, a cargo de nuestra compañera Azucena Medina. Buenos días. Para realizar este medio de investigación, debe de contarse con la autorización judicial y la misma debe tener como mínimo los siguientes datos. Esta autorización judicial debe tener A, identificación concreta del lugar que ha de registrarse. B, autoridad que realizará la inspección. Y C, el motivo del allanamiento y diligencias a practicar. Todo esto está regulado en el artículo 191 del Código Procesal Penal. Mediante esta inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que sean de utilidad para la averiguación del hecho. Y seguidamente de la inspección se levantará un acta que describirá detalladamente lo acontecido y cuando fuere posible se recogerán y conservarán los elementos probatorios útiles para realizar esta inspección y registro de este lugar. Luego, en algunos casos se emiten órdenes sin llenar los requisitos mínimos de ley. Por ejemplo, no se identifica concretamente el lugar que se va a allanar. También la inspección está siendo realizada por autoridad diferente a la que fue autorizada o la diligencia que se está realizando no fue autorizada en el auto de allanamiento. Esto está contemplado en los artículos 281 y 282 del Código Procesal Penal. Pero si esta situación llegase a ocurrir, la parte afectada al querer practicar dicho acto, en forma personal o a través de su abogado puede solicitar intervención en el acta donde se hace constar el allanamiento y alegar violación de procedimiento por no haber llenado los requisitos mínimos de ley. También puede plantear remedios procesales o también puede reclamar la subsanación del mismo. Y como decíamos anteriormente, está regulado en el artículo 281 y 282 del Código Procesal Penal. Ahora también tenemos la interrogante, si puede ingresarse a una dependencia cerrada sin autorización. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 190 del Código Procesal Penal. Que dice, por lo general puede realizarse un allanamiento solamente con orden de juez competente. Pero en el artículo 190 del Código Procesal Penal, la ley establece algunas excepciones entre las cuales podemos mencionar. Por ejemplo, se puede mencionar que por incendio, inundación, terremoto o estrago, donde la vida de las personas que habitan en ese lugar esté amenazada, su integridad
física esté amenazada también. Por ejemplo, también si se denuncia que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían al lugar que se pretende allanar y existen indicios manifiestos de que se cometerá un delito. Luego también, por ejemplo, se puede mencionar si se persigue para su aprehensión a una persona que se supone es partícipe de un hecho grave y esta ingresa a una morada. Y también podemos mencionar si del lugar cerrado provienen voces que anuncien que allí se cometerá o se está cometiendo un delito o que desde ese lugar se pida socorro. En estos casos es que la ley establece que se puede hacer excepción, pero en el acta donde se haga constar el ingreso al lugar debe contener los motivos que determinaron el allanamiento sin orden del juez. También podemos ver otro punto, que este medio de prueba tiene un horario para poder practicarse y dice horario para practicar allanamiento para inspección o registro. Y este está regulado en el artículo 189 del Código Procesal Penal. También en el artículo número 6 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Dice que de ordinario los registros en lugares cerrados o cercados o aunque fueren de acceso público no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas. Está regulado en el Código Procesal Penal. Y en la Constitución Política de la República de Guatemala también dice que la vivienda es inviolable y nadie podrá ingresar a la morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia. Y la Convención Americana de los Derechos Humanos también regula en su artículo número 11 que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en contra de su vida privada. A continuación, daremos a conocer el medio de prueba número 2, el cual lo tenemos titulado como reconocimiento corporal o mental a cargo de nuestra compañera Amparo Godoy. Buenos días. En el artículo 194 del Código Procesal Penal se regula el reconocimiento corporal o mental. Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuera necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio de perito si fuera necesario y por una persona del mismo sexo. Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando el reconocimiento fuere de absoluta necesidad para la investigación. En el tercer medio de prueba hablaremos sobre el levantamiento de cadáveres a cargo de mi persona. Como lo podemos ver en el artículo 195 del Código Procesal Penal, en caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se consignarán las circunstancias en las que apareció, así como todos los datos que sirvan para su identificación. En aquellos municipios en los que no hubiera delegación del Ministerio Público, el levantamiento será autorizado por el juez de paz. Es muy importante también conocer que se rige por medio del Ministerio Público su ley orgánica todo el procedimiento correspondiente para llevar a cabo
dicho levantamiento de cadáver. Como punto número 4, tenemos en el medio de prueba A, el secuestro de cosas u objetos como evidencia, a cargo de nuestra compañera Erika Campanero. Buenos días, tengan todos. ¿Cuál es el procedimiento para el secuestro? En el artículo 200 del Código Procesal Penal nos refiere que si al realizar un registro se encontraren elementos útiles para la averiguación de la verdad, puede recogerse. Si estos objetos están en poder de alguna persona, se le podrá solicitar que los sea presentado o lo entregue. Será expedido por el juez, por el presidente si se tratara de un tribunal colegiado, asimismo por el Ministerio Público, conteniendo la autorización judicial correspondiente. ¿Cuál es el procedimiento para el secuestro? En el artículo 201 del Código Procesal Penal, si fueren de ilícito comercial, se procederá a enviar las armas al Ministerio de Defensa. La Corte Suprema de Justicia podrá acordar el destino de los bienes que pueden ser utilizados. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Dónde quedan los objetos secuestrados por orden judicial? Artículo 150, penúltimo párrafo del Código Procesal Penal. Las evidencias materiales no obtenidas mediante secuestro judicial serán conservadas por el Ministerio Público, quien las presentará e incorporará como medios de prueba en el debate siempre que hayan sido ofrecidas como tal, en la oportunidad procesal correspondiente. Las partes tendrán derecho en transcurso del proceso a examinar por sí o por peritos de conformidad con la ley. ¿Qué se hacen con las cosas u objetos secuestradas en un proceso penal? En el artículo 202 del Código Procesal Penal, las cosas o documentos secuestrados que no estén sometidos a comisión, restitución o embargo serán devueltas tan pronto como sea necesario al contener legítimo o a la persona de cuyo poder se obtuvieron. Como por ejemplo, al momento de obtener como una prueba un vehículo, debe ser devuelto de la misma manera. En todo caso, la devolución debe efectuarse dentro de un plazo que no exceda de 5 días, salvo caso fuera de fuerza mayor, siendo responsable el juez de cualquier daño o perjuicio que éste sufriera por la demora injustificada. Gracias. Como quinto medio de prueba, nos encontramos con la clausura de locales a cargo de nuestro compañero Walter Cárcamo. Buenos días. Clausura de locales. Cuando para la investigación de un hecho punible grave fuera indispensable la clausura de un local o la inmovilización de cosas muebles, que por su naturaleza o dimensiones no pueden ser mantenidas en depósito. Se procederá a asegurarlas según las reglas del secuestro del artículo 206 del Código Procesal Penal. Otro concepto dice, por cláusula de los locales, se entiende en una primera acepción la plena aplicable a las personas jurídicas por la comisión de una infracción penal que restringe su actividad en el tráfico jurídico de los lugares donde la realizan. Y en una segunda acepción como la medida
cautelar que puede ser acordada por el juez de una causa penal seguida por un delito cometido por una persona jurídica. Y por último, trataremos el medio de prueba número 6, titulado Testigos, a cargo de nuestro compañero José Chico. Como mis compañeros han ido exponiendo a lo largo de esta presentación, otro medio de prueba utilizado en nuestro proceso penal son los testigos, que son todas aquellas personas que se encuentren en el país que deben presentarse a prestar declaración cuando sean citados por un órgano jurisdiccional. Es importante indicar que los testigos pueden ser utilizados como prueba de cargo, así como prueba de descargo, dado que su versión de los hechos contribuirán a la averiguación de la verdad. ¿Qué implica la declaración del testigo? Implica exponer la verdad de cuando supiera y le fuera preguntado sobre el objeto de la investigación. El de no ocultar hechos, circunstancias o elementos sobre el contenido de la misma. El Estado observará tratados que establezcan excepciones a esta regla. Esto se encuentra regulado en el artículo 207 del Código Procesal Penal. Sobre la obligatoriedad de prestar declaración testimonial, existe un tratamiento especial con los presidentes y vicepresidentes de los organismos del Estado, organismo ejecutivo, legislativo y judicial, los ministros de Estado y quienes tengan categoría de tales, los diputados titulares, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, y los funcionarios judiciales de superior categoría a la juez respectivo, los representantes diplomáticos acreditados en el país, salvo que deseen hacerlo. Esto se encuentra regulado en el artículo 208 del Código Procesal Penal. Las personas a las que se hace referencia en el artículo 208 del Código Procesal Penal declararán por informe escrito bajo protesta de decir verdad. Sin embargo, cuando la importancia del testimonio lo justifique, estas personas pueden declarar en su despacho o residencia oficial y las partes no tienen la facultad de interrogarlas directamente y también pueden renunciar al tratamiento oficial ya dicho. A los diplomáticos les será comunicada la solicitud a través del Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la presidencia del organismo judicial. En caso de negativa no podrá exigírseles dicha declaración. Esto se encuentra regulado en el artículo 209 del Código Procesal Penal. Las personas que puedan concurrir al tribunal que no puedan concurrir al tribunal por alguna incapacidad física serán examinadas en su domicilio o en el lugar donde se encuentran si las circunstancias lo permitieran. Esto está regulado en el artículo 210 del Código Procesal Penal. Es importante también establecer la idoneidad del testigo. Por ello se investigará por los medios que se dispongan, entre otros aspectos, la identidad, relaciones con las partes procesales, antecedentes penales, la clase de vida y la información que se pueda obtener, esto con base en el artículo 211 del Código Procesal Penal. Entre las excepciones de la obligación de declarar están los parientes cuando las declaraciones puedan afectar a sus familiares, que se encuentran entre los grados de ley, los adoptados y adoptantes, los tutores y pupilos recíprocamente. En los mismos casos, sin embargo, puedan declarar previa advertencia de exención cuando lo desearen. El defensor, el abogado o el mandatario del inculpado respecto a los hechos que en razón de su calidad hayan conocido y deban mantener en reserva por secreto profesional. Quien conozca el hecho por datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad legalmente prescrita. Los funcionarios públicos, civiles o militares, sobre los que conozcan por razón de oficio bajo secreto, salvo que hubieran sido autorizados por sus superiores. Esto está regulado en el artículo 112 del Código Procesal Penal. Si se tratara de menores de 14 años o personas que por insuficiencia o alteración de sus facultades mentales o por inmadurez no comprendieran el significado de la facultad de abstenerse, se requerirá la decisión del representante legal o en su caso de un tutor designado para tal efecto. Esto está regulado en el artículo 213 del Código Procesal Penal. ¿Cómo se da el procedimiento para la citación de testigos? Esto se regula en el artículo 215 del Código Procesal Penal, que establece que la citación debe efectuarse conforme a las reglas del Código, es decir, que debe cumplirse con lo establecido en el artículo 173 del Código Procesal Penal, que contiene lo siguiente: se cita por parte del Ministerio Público, juez o tribunal, no es a través de la PNC.
Se cita al domicilio del testigo, la citación debe contener ante quién debe comparecer, el motivo de la citación, la identificación del procedimiento, la fecha y hora en que debe comparecer, la advertencia de que su incomparecencia injustificada provocará su conducción a través de la fuerza pública. Debe hacerse la salvedad que en caso de impedimento para concurrir a dicha citación debe hacerse saber por cualquier vía justificando el motivo. En caso de urgencia se podrá citar verbalmente o por teléfono o bien que el testigo se presente espontáneamente. También hay algunas reglas. En el caso de los testigos que teman por su seguridad personal o su vida por amenazas, intimidaciones o coacciones de que sean objeto, deben actuarse de la misma forma como establece el artículo 210 del Código Procesal Penal. Esto sin perjuicio de lo establecido en los artículos 218 bis y 218 ter, que se refiere a que los testimonios por videoconferencia, según el decreto 17-2009 del Congreso de la República, ley del fortalecimiento de la persecución penal. En el caso que el testigo resida fuera del lugar de donde debe declarar, según el artículo 116 del Código Procesal Penal, debe indemnizarse al mismo a pedido de este según acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, pero si no se considera imprescindible su declaración, esta puede recibirse por exhorto a despacho a la autoridad de su domicilio. En el caso que el testigo reside en el extranjero, el artículo 218 del Código Procesal Penal se procede conforme a las reglas internacionales o nacionales para el auxilio judicial. Esto en casos debe observarse lo establecido en el artículo 158 del Código Procesal Penal. El artículo 218 bis establece las circunstancias debidamente fundadas. El testigo, perito o colaborador eficaz no puedan concurrir a prestar declaración en forma personal. El tribunal, a pedido de parte o de oficio, podrá ordenar la realización de la declaración testimonial a través de videoconferencia o cualquier otro medio audiovisual de comunicación similar de la tecnología de las mismas o mejores características que resguarden la fidelidad e integralidad de la declaración y garanticen a las partes el adecuado ejercicio de sus derechos procesales. Podrán utilizarse este mecanismo cuando se den cualquiera de las siguientes circunstancias. 1. Cuando el testigo, perito u otra persona esté siendo beneficiado con alguno de los mecanismos de protección reguladas en la Ley de Protección de Sujetos Procesales y otras vinculadas a la Administración de Justicia Penal. Cuando la persona haya sido o sea colaborador eficaz según lo estipulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, cuando debido a otras circunstancias la declaración del testigo, perito u otra persona relevante en el proceso constituye un riesgo, amenaza o puede ser sujeto de intimidación en contra de su vida, integridad o la de su familia. Los procedimientos para recibir declaración testimonial están regulados en los artículos del 219 al 223 del Código Procesal Penal. A manera de conclusiones de estas presentaciones que han realizado mis compañeros, relacionado con los medios de prueba en Guatemala, sin duda el elemento de mayor peso en el proceso penal es la prueba. Desde las primeras etapas del proceso es fundamental la evidencia para vincular a una persona al proceso y la existencia o falta de esta marca la suerte del mismo en las etapas sucesivas. Por ello es indispensable para el defensor público conocer lo que podríamos llamar la teoría de la prueba. Ese conjunto de conocimientos, teorías y doctrinas que se relacionan con la actividad probatoria, porque de esto depende que se aplique o no el derecho penal sustantivo y la manera en que se hace esta aplicación. La prueba es el medio confiable para el efectivo descubrimiento de la verdad en relación a los hechos que se investigan en el proceso penal guatemalteco, siendo la de mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales que se toman en el país. El fin inmediato del proceso penal es la búsqueda de la verdad, debiéndose desarrollar en base a una reconstrucción de un acontecimiento histórico, siendo la prueba el único medio confiable y seguro de alcanzar dicha reconstrucción de manera demostrable y comprobable. Es pues la prueba todo aquel dato objetivo que se incorpora de manera legal al proceso y que es capaz de reconstruir un conocimiento cierto y probable relacionado con un hecho sujeto al proceso penal. Agradecerles desde ya la atención prestada a esta presentación.